También puse el video después detalladamente lo pueden analizar, y puse las escrituras para detalle, y voy a hacer lo mismo con esto porque es importante los principios, ¿no? Detrás de la vida de Gedeón, que es uno de los personas de la fe, ¿no? Que está en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, de personas que uno aprende, ¿no? Que ellos no eran perfectos, ellos cometieron errores también, pero con todas estas cosas ellos obedecieron a Dios, y nosotros aprendamos lo que ellos hicieron bueno y no hagamos lo que ellos hicieron mal. Entonces vimos la semana pasada acerca de cómo Dios llamó a Gedeón, que incluso le apareció un ángel, que dice que el ángel de Jehová, y lo llamó, y él lo que dice en Jueces 6, le dice que tú eres, está contigo, varón esforzado y valiente, en Jueces 6:12, solo recordando lo que leímos antes. Y entonces él, como nosotros también, cuando Dios nos llama a ciertas cosas, a veces podemos poner pretextos, ¿no? Somos humanos. Gedeón era el más bajo de todos, de su familia, y él venía de una tribu que estaba pobre, empobrecida, el más bajo, y él no se sentía como nadie, ¿no? Y entonces, pero Dios, como dice en el Nuevo Testamento, y le dijo al apóstol Pablo, él confunde los que piensan ser sabios en el mundo, y él simplemente está buscando un corazón contrito. Como le dijo al profeta Samuel cuando iba a elegir a David, que Dios mira lo del corazón, no de la apariencia de afuera. Entonces eso es lo más importante. Entonces Dios lo llama. Vimos al final de acerca de las señales que Dios le dio. Es algo importante destacar aquí de las señales y la diferencia como se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hoy en día. Nosotros tenemos una ventaja sobre Gedeón acerca del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento, como vamos a leer en los versículos después vamos a comenzar de Jueces 6, versículo 31, para agarrar el final del contexto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero no estaba con ellos constantemente. Y en el Nuevo Testamento, y nosotros, el Espíritu Santo, cuando Él viene, nos sella, está dentro de nosotros, nos ayuda a entender la palabra. Esa es una ventaja que tenemos sobre los del Antiguo Testamento. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos muchas señales, personas buscaban mucho más señales. Hoy en día Dios hace milagros, Dios hace señales, pero también tenemos acceso directo a través del Espíritu Santo. Y por eso lo que sucedió cuando Gedeón le pidió señales, pero ya Dios le había hablado. O sea, él era para determinar, era para confirmar, no era para determinar la voluntad de Dios. Ya el ángel le había aparecido, le dijo, yo te llamé, tú eres tal y tal. Ya, entonces la señal de Gedeón no era para conocer la voluntad. La señal de Gedeón que quería era para confirmar el llamado, confirmar lo que iba a hacer. Y a veces sucede eso, Dios nos habla a través de la palabra, a través de un hermano o diferentes medios, y ya sabemos que Dios nos ha hablado. Ahora, después podemos pedirle una confirmación, y ahí es donde vienen las confirmaciones. Otra persona o incluso de una manera nos habla, mensaje en cualquier manera. Dios es soberano. Puede usar la radio, la televisión, una persona en la calle que confirma lo que uno ha leído ese día y sin conocer a uno, ¿no? Hay tantas cosas, no podemos descartar todo esto. Entonces eso es lo que sucedió. Y también la otra cosa, que Dios conoce nuestro nivel de fe, cada uno de nosotros, y Él sabe que a veces necesitamos más confirmación para cierto llamado, para cierta tarea, y entonces Él, de acuerdo a cada fe de nosotros, y Él está obrando, ¿no? Entonces leamos en Jueces 6:31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal,
esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y recordamos que Dios le dio estas instrucciones, que él quería que derrubar estos altares que el papá había puesto en la ciudad. Y entonces la gente quería matarlo porque había derrumbado estos ídolos. Y entonces ahí cuando el papá lo defiende y le dice, si es Dios este Baal, que él trate con ellos. Más o menos como lo que sucedió con los filisteos cuando Dagón cayó la estatua, ¿no? Cuando el tiempo de Samson también. Entonces, y David también. Entonces, él le pusieron este nombre, Jerobaal. El 33. Vamos a ver entonces, ya tiene el llamado de Dios, ya tiene la confirmación de que Dios lo ha llamado, de que Dios está con él. Y entonces, amén, sí, entonces 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Estamos en un valle grande y había montañas a los lados, estaba el enemigo. Y si quieren saber el número de personas, en Jueces 8:10 dice que eran 135,000. Entonces, por eso cuando uno mira los números va a ver cómo Dios se movió. Tengamos eso en la mente, eran 135,000 el enemigo. Y entonces, el 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y entonces lo que decía al comienzo, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo se movía, venía sobre las personas por un tiempo, por una tarea. Cuando Sansón venía el Espíritu Santo y le daba fuerza sobrenatural. Sobre Salomón, sabiduría sobrenatural. Pero no está como nosotros y después del Antiguo Testamento, que es constantemente. Dice Jesús, de los interiores fluirá ríos de agua viva. Entonces tenemos acceso hoy en día nosotros al Espíritu Santo. No tiene que venir sobre nosotros por un tiempo y después se va. Tenemos esa ventaja. Ahí tenemos esa escritura. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abriesitas se reunieron con él. Entonces, estos abriesitas eran la familia de la tribu del que pertenecía. Él primero llamó a su familia. Y nosotros también tenemos esta situación. Cuando estamos en situaciones, lo primero que acudimos a nuestros familiares, ¿no? Y eso es normal. Llamamos para ayuda a nuestros familiares. Después los demás, las amistades. Y entonces él hizo eso y tocó el cuerno. Pero ya estaba el Espíritu Santo sobre él. Le estaba dando coraje, fortaleza. En ese momento tocó el cuerno. Vinieron el 35 y envió mensajeros por todo Manases. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zebulón y a Naftali, los cuales salieron a encontrarles. Ahí están las otras tribus. Podemos decir los tíos, los primos, el vecindario, la gente que nos conoce, todas estas cosas. Entonces vinieron. Y aquí es donde hay una confirmación otra vez. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un velón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el velón, solamente quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aquí donde dice como lo has dicho, ya había escuchado la voz de Dios. Eso confirma que ya sabía la voluntad de Dios. Él no hizo la señal para buscarla, le hizo la señal para confirmar. Dice, como has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el velón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el velón. Te ruego que solamente el velón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el velón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora he leído comentarios que también esto es como un ejemplo también de lo que Dios hizo con nosotros que somos cristianos y el pueblo de Israel. Entonces esa señal al comienzo Dios se movía a través del pueblo de Israel.
Entonces vemos que el agua caía solo sobre la tela, pero lo demás quedaba seco. Nosotros éramos los gentiles. Pero después la otra señal, la agua, la tela se quedó seca y nosotros tenemos acceso también. La agua alcanzó a nosotros los gentiles, ¿no? Entonces los dos pueblos, Israel y nosotros los creyentes. Entonces, ahora venimos al 7. También los números tienen importancia en la Biblia, por eso en el 6 es el llamado. Y el 7 es cuando vemos como Dios obra sobrenaturalmente. Es el número de Dios, representa cuando Dios interviene en algo. Tenemos los 7 días de la semana, en la Biblia las 7 trompetas, 7, 7, 7, entonces es más allá, sí, la perfección. Y entonces sucedió esto: levantándose pues de mañana Jerobael, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré. Todos estos son lugares arqueológicamente que existen físicamente. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregare a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Aquí es algo interesante. Recordemos que el número era 135,000 los enemigos. Y aquí el número que había salido, estamos hablando de 32,000. Los que iban con Gedeón eran 32,000 al comienzo. Y el enemigo era 135,000. Se iban a enfrentar 32,000 contra 135,000. Entonces, pero Dios dice todavía eso es muy grande. Entonces aquí es donde hay algo que uno lógicamente no entiende, ¿no? Es a donde viene lo sobrenatural. Por eso el capítulo 7, el número 7 es cuando Dios obra. Y Él dice algo que es importante: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y eso es la tendencia humana. Nosotros tenemos esa debilidad que podemos decir: no, es mi experiencia, mi estudio, mi habilidad, mi carisma, tantas cosas que uno puede decir. Y Dios no quiere eso. En Isaías, después lo puede leer, Isaías 42:8 dice que mi gloria no comparto con nadie. Incluso a reyes que no eran creyentes, a Nabucodonosor, cuando se enalteció, lo castigó por 7 años. Eso está en el, después lo pueden ver en Daniel 4, del 29 al 37. Lo convierte en un animal, está por 7 años, se le crecen las uñas, el pelo largo, porque él no reconoció, él pensó que todo el reino era él, se enalteció. También el Herodes, en Hechos 12:23, salió también y dijo: esto es mío, y vino una señal y murió después al tiempo, ¿no? Entonces es algo bien importante de entender que Dios no comparte su gloria. Y entonces mucho más si esta gente eran incrédulos, el rey Herodes y el rey Nabucodonosor, que nosotros que tenemos acceso a la palabra, tenemos al Espíritu con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Pero entonces por eso dice: yo no quiero que se enaltezcan. Y eso es lo que nosotros debemos orar siempre: Señor, yo no quiero que el ego mío, que el yo suba. Y es constante, tenemos que siempre, a cada uno tenemos esa debilidad como humano. Entonces por eso Dios quería eso. Y también aquí, a donde algo de tener, es cuando Dios prueba. Dios no tenta, Dios permite pruebas para que salga lo que hay dentro de nosotros. Es para purificarnos. Si no enfrentamos pruebas o oposiciones, no vamos a saber cómo vamos a enfrentar cierta situación. Simplemente lo podemos leer: oh, que Gedeón hizo esto. Yo quizá hubiera hecho diferente, ¿no? Pero cuando nos pasa algo como Gedeón, entonces ya, oh, por eso Gedeón hizo, por eso Sansón hizo, por eso David y todos estos personajes. Y entonces se hace realidad en nuestra vida. Y entonces aquí dice el 3. Ahora pues haz pregonar. Dios le está dando las instrucciones a Gedeón, en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca,
madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Esa es una instrucción bien rápido. Ya tenían miedo. Es que la guerra no es fácil, ¿no? Entonces, y lo que tenemos que entender, y hablando hoy en día lo que es guerra espiritual, ¿no? Que tenemos que luchar contra el enemigo. Lo que es temor, terror, e incluso si comienza con las dudas, después tenemos miedo, todo eso neutraliza la fe. Y por eso, incluso Jesús, cuando iba a hacer un milagro, habían personas llorando y había muerto alguien. Le dijo, saca a todas estas personas. Porque ellos estaban llorando, ellos no estaban pensando en que Dios iba a hacer milagro, ¿no? Y entonces Dios remueve todo esto y por eso le dice a la persona, ok, está bien. Y hoy en día nos pasa eso. Si tenemos temor y Dios nos ha llamado a algo mejor, tocamos un tiempo de preparar. Señor, ok, yo tengo que prepararme para enfrentar esto. Ahorita no puedo porque tengo este temor, tengo este miedo o esta duda, pero no enfrentemos esa situación así como estamos, con ese miedo, con ese temor o esa duda. Sucedió también como el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, después no obedecieron y después cuando Moisés le dijo, por eso no van a entrar, vamos a ir al desierto. No, queremos ir. Y se fueron y pelearon y los derrotaron. Entonces es hacer las cosas cuando Dios nos dice, y si no estamos en ese momento preparados, esperemos, busquemos más a Él, consagrémonos más. Y entonces no es en ese momento. Él les dijo, Dios dice aquí, le dijo a esta persona que se vayan, que se duermen esta noche tranquilo, se vayan en la mañana, sus familias o todas estas cosas, y no tengan parte de esto. Después en otro tiempo quizás los voy a llamar, van a estar preparados. Y Dios es consciente de todas estas cosas. Incluso en las leyes, había una ley, si alguien entraba al ejército y se había casado recién, tenía que regresar con su esposa por 1 año. Dios no era inconsciente de las cosas, ¿no? Él tenía orden y sabía que el humano tenía, cuando alguien se casa, tiene que pasar tiempo con la esposa y Dios es consciente de todas estas cosas. Entonces, aquí dice el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Recordemos, comenzaron con 32,000, se fueron 22,000, quedaban 10,000 y Dios dice, no, esto es mucho. Recordemos que el enemigo era 135,000. Entonces ya estamos a 10,000 y Dios dice, no. Y ahí llévalos a las aguas y allí te los probaré. Entonces ahí cuando dije antes, Dios no tenta, Él prueba. Y la prueba, Dios no tenta, Él prueba. Y la prueba de Dios no es para matarnos ni para hacernos daño. La prueba de Dios es para que nuestro carácter sea fortalecido, crezca, maduremos. Y Él sabe eso, Él sabe el potencial, Él sabe lo que uno puede aguantar y el límite de todas estas cosas. Y cada de nosotros estamos a diferentes niveles, Él prueba a cada uno como le conviene, ¿no? Te los probaré y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Hay instrucciones bien claras. Yo te digo, escucha ya. No había nada de negociaciones, de más claro, es bien claro. Dios dice aquí, y no. Y entonces, y recordemos, llevarlos a las aguas. En la palabra de Dios, la agua representa purificación, limpieza. En el tabernáculo, el lavacro, donde los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían una agua que tenían que lavarse las manos antes de entrar. Y entonces, espiritualmente, hoy en día, la palabra es la agua. Cuando uno la lee, nos refresca la mente, nos limpia, nos purifica. Y entonces a las aguas, ahí estaba la prueba. Y entonces el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Entonces están las dos pruebas, los dos tipos de personas. Uno iba a beber la agua, pero una a las aguas y el otro con las manos, ¿no?
y lo iba a separar. Y entonces el 6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces aquí es algo interesante. Dios separó y los que escogió, como dice en el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. So de 10,000 a 300. Entonces ya el Dios dice, esto me gusta, este número. 300 contra 135,000. Humanamente uno dice, no, para nosotros eso no, yo quiero por lo menos los 32,000. Humanamente, si uno está calculando, Señor, yo ni con los 32,000. Humanamente yo digo, no, esperad, vamos a ver si negociemos o algo, negociemos términos de paz, ¿no? Pero Dios dice, no, estos 300 ya voy a hacer. Y algo interesante, ellos usaron las manos, los que tomaron la agua, las manos, porque las manos es importante también, representa el servicio. Representa que uno está trabajando. El que pone la mano al arado es como trabajando, representa. Y entonces recordemos, Jesús era un carpintero también. El trabajo de las manos es importante, representa el servicio. Estas personas, y también cuando estaban al agua, es más vigilante. Una persona que va a beber con las aguas, si hay un crocodilo o algo, y una persona que se va directo al agua, ya es frito el enemigo. Yo pensando todas estas cosas, ¿no? De Dios es tremendo estas pruebas, ¿no? Y entonces ahí están los 300, el 7, y es cuando están. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo aquellos 300 hombres tenían campamento de Madián abajo en el valle. Ya van los 300, cada uno tenía una trompeta. Pero mira cómo Dios también confirma más allá. Porque y muchas veces nos pasa eso, Dios nos ha hablado, nos ha confirmado, pero quizá hay una duda. O viene un dardo del enemigo, o viene otra persona que te dice, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y entonces Dios sabe todo esto y le tenía preparado esto. En el 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento. Dios sabía esto, Dios sabía que Gedeón tenía todavía miedo. Es como cuando permitió a Moisés que ir con Aarón, ¿no? Entonces, vayas con furia, y ahí los dos, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Es interesante lo que Dios hizo aquí. 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó a la trastorno de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahí es algo maravilloso que estas personas no eran creyentes. Es como otras partes que Dios le da al rey Nabucodonosor, sueños, al rey de Siria, el Ciro de Persia, a un faraón Amilquec, que era egipcio. En la Biblia están muchos casos que Dios da sueños para advertir a personas que incluso no conocían de Dios. Es la misericordia de Dios. Y entonces en este caso le da un sueño a uno y al otro le da interpretación. Y no oraron a Dios, no ayunaron a Dios, no clamaron a Dios, simplemente Dios le dio esto y era para fortalecer
a Gedeón. Muchas veces Dios nos habla a través de personas que quizás no nos conocen, que quizás uno piensa, pero que esta persona que está en el mundo, que puede ser un drogadito o un caso, y viene y te dice una cosa, después la persona no se acuerda de nada, pero uno queda con esa palabra y es Dios hablando a esa persona por el amor que tiene para nosotros y la misericordia que tiene con nosotros. Y entonces, 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Él fue fortalecido, su fe fue fortalecida, y cuando Dios confirma lo que él hizo es lo que debemos de hacer, adorar a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y entonces, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cantaros vacíos con teas ardientes dentro de los cantaros. 3 cosas que él tenía. Tenía las trompetas, los cantaros, la luz, y los cántaros, vacíos con tareas ardientes dentro de los cántaros. Y les dijo: mírame a mí y haced como hago yo, y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Están divididos en 100, 100, 100. De los montes a un valle. Y después vamos a ver qué es a la medianoche. Vemos el elemento de sorpresa, que Dios usa todas estas cosas. Está bien planeado, bien ordenado. Y Dios, cuando da cosas así, fluyen. En el Proverbio 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añada tristeza con ella. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios confirma algo, todo va a fluir, todo va a caer en lugar el plan de Dios, y va a decir: wow, Dios está haciendo. Pero si ahí comienza cosas que traves, oposiciones de tantas maneras, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Y pararnos y mirar bien todo lo que está pasando. Y entonces dice aquí, y les dijo: mírame a mí, ya 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigno al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, habían comenzado el cambiado de guardia a la medianoche, cuando acababan de renovar los centineles, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cantares, tomaron en la mano izquierda de las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahí vemos las manos. Los que tomaron a beber la agua usaron las 2 manos. Uno estaba la trompeta y el otro el cántaro. El cántaro, sí. Entonces Dios utilizó todo esto. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos, y huyeron. Y los 300 tocaron las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sereba, hasta la frontera de Abel Mejón en Sabat. Entonces ahí confunde, y hay una oración que uno puede orar hoy en día, que en el ambiente espiritual, que es corta, como David dijo, cuando incluso el hijo Absalón iba a tomar su reinado: Señor, confunda el plan del enemigo. Una oración corta, que si nos acordamos, estamos en una situación así: Señor, confunde el plan del enemigo. Ahorita está sucediendo toda esta cosa y yo quiero que confundas el plan del enemigo. Y es cuando Dios hizo aquí. Y en la guerra espiritual, porque hoy en día no estamos llamados a pelear físicamente, no como hicieron aquí, es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Y dice aquí, Dios se cargó de que ellos se confundieron y ellos se atacaron y todas estas cosas. El proceso hemos visto de cómo Dios usó una persona común y corriente y nos puede usar a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un llamado y cada uno tenemos que enfrentar ciertas cosas, pero usemos estos principios, y que incluso con la fe que tenía, poca fe de Gedeón,
tenía un ánimo bajo, porque él era el más bajo de todo, el más pobre de todo. Él se consideraba todo eso, pero Dios le decía: no, yo te escojo, tú eres varón esforzado, tú tienes un llamado y yo voy a estar contigo. Y eso es lo que Dios nos dice hoy en día. No importa lo que los demás dicen, Dios mira nuestro corazón y nos ha llamado, y tenemos que esforzarnos y fortalecernos, y vamos a ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Ahí lo dejamos para hoy, pero no descartemos el poder sobrenatural de Dios. Y cuando estemos en situaciones difíciles, oremos esas oraciones. Señor, confunda los planes del enemigo. Señor, ayúdame como tú ayudaste a Gedeón. No es imposible. Si Dios obró con Gedeón, Él también puede obrar con nosotros. Podemos poner nuestro nombre ahí en vez de Gedeón y ver nuestra vida, y Dios también nos puede usar. Entonces vamos a orar y pidámosle, si tenemos dudas, si tenemos falta de fe, si tenemos temor o terror, Dios sabe nuestro corazón y Él quiere transparencia. Entonces vamos a orar, permitirle que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, y que esas aguas, como Jesús dijo, que fluyen dentro de nuestros interiores como ríos de agua viva, nos ayude. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos acceso a toda esta sabiduría y discernimiento. Vamos a orar y ser sinceros con Dios ahí. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor Jesús, que es una palabra que para todo el tiempo, Señor Jesús, que nosotros nos podemos identificar como Gedeón. Muchas veces nos sentimos que somos los más bajos, Señor Jesús, que no estamos capacitados para una tarea, Señor Jesús, que no tenemos la experiencia o la educación o el título o el carisma, Señor, o cualquier cosa que podemos ponerle, Señor Jesús. Pero tú nos estás llamando, Señor Jesús. Cada uno tenemos un llamado especial, individual, Señor, una tarea que nos has dado, Señor. Y lo que nos estás diciendo, igual que le dijiste a Gedeón: no temas, yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo, yo te voy a ayudar. Y así como le diste sabiduría a Gedeón, le fortaleciste la fe, Señor Jesús. Te pedimos que cada uno de nosotros que hemos escuchado y leído esta palabra, también nuestra fe sea fortalecida. Y no importa en qué nivel esté nuestra fe, Señor Jesús, que pueda crecer, que nuestro carácter madure, Señor, y que podamos ver lo sobrenatural, Señor, obrar alrededor de nosotros, Señor. Así como vio Gedeón 300 contra 135,000, Señor Jesús. Unas circunstancias imposibles para el hombre, Señor. Pero tu palabra dice: para lo que el hombre le parezca imposible, para ti nada es imposible, Señor. Lo que buscas es un corazón sincero, honesto, contrito, Señor, que llevamos todas nuestras preocupaciones, nuestros temores, terrores, Señor Jesús, dudas. Y tú sabes, y ahí llegas a donde estamos, Señor Jesús, y ahí podemos poner un paso de fe, Señor, tomar un pie a la vez, Señor, un paso a la vez, Señor Jesús, y ahí vamos a ver tu mano, Señor. Te pido por cada uno representado aquí, cada familia representado, por los que no pudieron venir hoy también, Señor, esté con ellos, Señor Jesús, y los que van a venir también, Señor Jesús. Prepara los corazones, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por estos principios, que no nos olvidemos los principios, Señor, y que también nosotros podamos identificarnos con estos personajes en la Biblia, Señor, que eran débiles también, Señor, pero también tú obraste a través de ellos. Escucharon tu voz, escucharon la confirmación de tu voz, Señor, y actuaron en fe, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra y te pedimos que no solo oigamos esta palabra, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, toca cada alma, Señor. Llene más, Señor, esa agua, que tu presencia, Señor, que es más dulce que la miel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias.